En el capítulo anterior, nuestro protagonista finalmente había ayudado a su grupo a acabar con el monstruo. Sin embargo, podemos ver que a pesar de haber despejado el monstruo, ellos habían quedado en el ranking como el 16º lugar. Esa gente. Jiraiya Sama al habla. Continuamos con la historia de nuestro protagonista, que reencarnó como un extra directamente en una novela que él escribió y actualmente tiene que luchar en una academia para superhéroes. Sigamos con la historia donde la habíamos dejado. A continuación vemos que en el ranking habían 16 equipos en total de los 100 que se habían formado, que habían terminado. Al ver esto, la Pelinegra se sorprende mucho. Esta vez todas las batallas se habían grabado a través de drones. En el análisis posterior, vemos que estaban en clase y la profesora dice que luego de que todas las batallas terminaran, ellos analizarían en sus relojes inteligentes los videos de las batallas para analizarlos. La Pelinegra estaba pensando para sí misma, solo en el rango 16. Ella pensaba que el desempeño individual sería evaluado por separado, pero luego está pensando en la otra chica. Ella quería superarla, pero no pudo. El equipo número 2, donde se encontraba Chae Na-yoon, había clasificado en número 3, no, en número 4, y luego, mirando al peliblanco a su costado, se había decidido crear una brecha entre el grupo de Chae Na-yoon y el suyo. ¿Cómo podría ganar con esta cantidad? Pero de repente ella se da cuenta, mirando a los otros dos chicos, que algo había entre ellos, pero eso para ella no era suficiente. Ella quería obtener mejor lugar. De repente golpea la mesa con mucha fuerza y poniéndose de pie, se dirige al lugar de la chica de pelo castaño. Justo cuando estaba a su costado, antes de acercarse a ella, cambia por completo de actitud y la saluda cariñosamente, sorprendiendo a la chica de cabello morado, ¿qué digo? Marrón. Le preguntó qué tal había estado en su práctica y si lo había hecho bien. Sin embargo, la tipa castaña le dice que era una pena que había alcanzado un cuarto lugar. Luego le pregunta por su puesto y ella le dice que el número 16, pero por dentro suyo estaba completamente enojada por alcanzar el puesto 16. Sin embargo, entonces la chica de cabello morado se sorprende diciendo que puesto 16 era increíble, habiendo tenido al pistolero en su equipo y que hubiera sido mucho mejor si no lo hubiera detenido el puesto 16. Sin embargo, para sus adentros, la Pelinegra mira a nuestro protagonista y piensa que en realidad no lo había retenido. Era cierto que tomaron 50 minutos en la ruta y 10 minutos, en una ruta de 10 minutos por culpa de ese tipo. Pero por otro lado, la contribución de él a la siguiente batalla había sido extremadamente alta. Las docenas de monstruos que habían disparado, él había acabado con todas ellas. Todos habían sido eliminados por las balas antes que siquiera tocaran el suelo. ¿Eso era algo realmente posible con tan solo balas mágicas normales? Y vemos que los demás miembros del grupo esos se felicitaban y también lo felicitaban a él diciendo que era increíble. Ella se preguntaba quién era ese tipo o, aunque sea, qué es lo que era él. Y así, cambiamos de escena. Nos encontramos con nuestro protagonista que se encontraba descansando luego de haber hecho ejercicio. Estaba en el área de entrenamiento y luego mirando su laptop, dice que había olvidado revisar su alarma, ya que estaba entrenando. ¿Cuánto habría aumentado? Y vemos que ahí aparece la suerte, diciendo que suerte estaba activada, y dado que el objetivo era un monstruo de rajo bango, la precisión aumentaba considerablemente. Todos los ataques habían impactado y la competencia en su talento había aumentado un 20%. Percepción había aumentado en 0.03. Suerte se había activado y siente que sus ojos y oídos se volverían más nítidos pronto. Y el SP había aumentado en 27. Nuestro prota piensa que parece que su suerte se había activado como se esperaba durante el entrenamiento, y su SP también aumentó bastante. La interferencia que había tenido con Yu Yeona había valido la pena. El aumento de estadísticas del ejercicio también era considerable. Vemos que a través de ejercicio el sistema le informa que la fuerza, resistencia y vitalidad habían aumentado en 0.02 y sorprendentemente el maná se había filtrado entre las células musculares rotas, así que había adquirido fuerza, resistencia y vitalidad en un aumento de 0.03 adicional. Todo eso era gracias al apoyo de iluminación y suerte. Y ya que los había aumentado tanto, quizás debería parar por hoy. Debería empezar a regresar de allí. Y así finalmente cambiamos de escena y ahora es de noche. Dentro de la residencia de Yeona, ella está consultando su laptop. Lo que hace es analizar la batalla que tuvo y viendo a nuestro protagonista. Este había disparado certeramente cada una de las bestias. Luego pausaba y volvía a reproducir dichos disparos. De repente nota algo. Desde 2.78 segundos hasta ahí, había disparado su arma 60 veces. ¿Acaso era posible apretar el gatillo, un gatillo 60 veces en un segundo? Y esa pistola, o quizás tenía un botón de disparo automático. Su agilidad era definitivamente extraordinaria. El hecho de que carecía de vitalidad en comparación con otros cadetes, y el hecho de que de repente había cambiado su arma a un disparador. Todo eso era demasiado sospechoso, y por lo que Yeona recordaba, no parecía haber visto a agentes militares en la academia antes que él.
De repente vemos que aparece un mensaje de Shin Jong-hak en su celular, no, o en su brazalete. Le preguntaba qué hacía, y de inmediato al leer su mensaje, ella comienza a sonrojarse. Ella le responde que estaba analizando su video. Vemos que el tipo peliblanco que le había mandado el mensaje ve que al parecer nuevamente hacía algo aburrido otra vez. Jonah continúa diciéndole que si iba a heredar el gremio más tarde, primero tendría que buscar a alguien con talento. El peliblanco, Shin Jong-hak, le pregunta si en su equipo había alguien de talento o todos eran basura. Pero de repente pregunta sobre el tipo con arma. Al ver el aparente interés de Jong-hak, Jonah sonríe, pensando que era muy lindo que parezca desinteresado, pero que luego no lo esté. Y así, Jonah le explica que suponía que él podía cargar con su propio peso. Su habilidad era de un 934. Le pregunta entonces él si tuvo suerte con su equipo y ella se queda pensando. Y es así que cambiamos de escena. Ahora nos encontramos en la sede sagrada del Creador, la sede del gremio. Este era un edificio enorme en medio de la ciudad. Y ahí entramos en la sala del subdirector del gremio, Jung Seung-ha. Alguien le está hablando al maestro de gremio adjunto, diciéndole que la visita del gremio se había fijado para el viernes dentro de 2 semanas. La maestra de gremio asiente, pero le pide a su asistente que mire frente a ella. Había algo más importante, y lo que estaba viendo era el héroe de la novela escrita. Era Kim Soo-ho. Al parecer, ella estaba analizándolo en una pantalla grande, viendo los resultados del video, y mientras lo ve actual dice que sus movimientos son elegantes como el agua que fluye, y un estilo de espada diferente a cualquier esgrima moderna. Es como si estuviera bailando con su espada. Le dice a su asistente que también había que ver su fuerza de corte antinatural. Era como si no solo atravesara al monstruo, sino al espacio mismo. Ella podía entender cómo los gremios estaban apuntando a capturarlo y a tenerlo dentro suyo. Y ella también quería traerlo a su lado, pase lo que pase, pues parecía que el héroe tampoco tenía conexión con otros gremios. Y luego era momento de analizar el siguiente cadete, y lo que vemos en pantalla es a nuestro protagonista. Ella de repente se queda pasmada cuando lo ve en la pantalla. Era un cadete usando un arma, algo insólito en estos tiempos. El asistente asiente, diciendo que habían, al parecer, discutido un poco con la comunidad del gremio. Parece que muchas personas habían visto ese video porque él estaba en el mismo equipo que Yu Jeona, y sin usar un rifle automático disparó 60 balas en 3 segundos, y de esos disparos había acertado 59 de sus objetivos. Incluso, si uno aprieta el gatillo solo con agilidad, una pistola no sería capaz de manejar ese rango de disparo, mostrando una actuación como esa, con un producto de gama baja como ese que tenía. La habilidad de Kim Ha-jin parecía ser llamada hereje internamente también, y además, se dice que el cambio de una espada con un arma tan pronto como entró en cubo, así que parecía que se estaba iluminando. A continuación nos explican el concepto de iluminación, un fenómeno donde uno entiende su propio talento como habilidad especial. Antes de la iluminación, uno no puede saber qué talento posee. Es por eso que hay algunos casos en los que si el arma que está usando no coincide con su talento después de la iluminación, cambiarán de arma principal. Y no es porque despreciaran 3 años o más de su carrera. La Academia de Agentes Militares recomienda activamente el uso de múltiples armas diferentes a los cadetes. La chica, al ver esto, dice que una iluminación con 17 años solamente, eso era definitivamente rápido, pero si se limitaba solo a armas, no era muy atractivo, pues de todos modos deberían estar pendientes de él por si acaso, y pregunta si tenían a algún counter que esté libre en ese momento, pero su asistente le dice que no había forma, como el lote que estaban viendo era muy especial. Cada uno estaba manejando hasta su límite. La mujer entonces dice que hay que dejarlo en paz por ahora. Si realmente era un diamante en bruto, brillaría por sí mismo luego. Pues después de todo, hereje era un apodo excesivo o no, dependía de lo que seguía. Y así, vemos que por ahora no tomarían acción para evaluar más profundamente a nuestro protagonista, que en este momento se encontraba durmiendo profundamente. Y así finalmente cambiamos de escena y nos encontramos que ya es miércoles, y el héroe de la novela está practicando con su espada, y frente a él viene a otro peleador que está practicando con manoplas de puño. Ambos se enfrentan poderosamente, mientras nos comentan que este es el día de un entrenamiento antipersonal. El entrenamiento antipersonal progresa en grupos de 2. Todo el entrenamiento utiliza armas, así que es más fácil juzgar y si disminuye un dolor sin sentido. Pero aún así, vemos que alguien está gritándole al rango 934. Kim Ha-jin. Le piden que se levante inmediatamente, y esta era una mujer que acababa de vencerlo 18 veces frente a 0 de él. Ella era la instructora. Nuestro prota, mientras tanto, se pregunta por qué era el único que estaba peleando contra una instructora. Y ella le explica
que era porque el entrenamiento de armas de fuego todavía tenía que completarse. Usar un arma real en un entrenamiento antipersonal podría llevar a ya graves heridas, y era por eso que solo para él, ella, una instructora, debía entrenarlo. Sin embargo, nuestro prota se está quejando, diciendo que no puede seguir así con eso, y se rendía inmediatamente. Sin embargo, la instructora, apretando el puño, le dice que no hay cosa como rendirse en la vida real. Y a continuación, nuevamente, lo obliga a subir su guardia, amenazando con un poderoso golpe. Nuestro prota entonces, de un momento a otro, activa una habilidad en su ojo. Rápidamente, esquiva el poderoso golpe de la instructora. El piso se había agrietado, y la instructora se sorprende de la rápida acción de nuestro prota. Mientras tanto, él parece sorprendido de que hayan atacado su cuerpo con tan fuerza. Nuevamente, esquiva a la instructora ante el siguiente golpe que viene. Uno y otro, continúa esquivándola. Mientras tanto, la instructora está sorprendida, pensando que ese mocoso, a pesar de tener una postura que era basura, estaba siguiendo cada uno de sus ataques con sus ojos. Y a continuación, nos presentan la técnica ojos de 1000 millas. Se puede ver muy lejos y puede predecir vagamente los movimientos de su objetivo. Y por supuesto, la habilidad solo los muestra. Él tenía que ser quien los esquive, y por su propia cuenta. Y así vemos que esquiva otra vez el golpe. Mientras tanto, los demás compañeros estaban observando eso, pensando que solo estaba saltando asquerosamente, pero a pesar de eso no había recibido ni un solo golpe. Mientras tanto, nuestro prota, al observar cómo se burlan de él, se siente un poco defraudado, pero sin embargo, su SP aumenta en 40 en ese instante. Se pregunta si acaso ser indulgente era más eficiente o no. Y así, finalmente cambiamos otra vez de escena y nos encontramos con que están comprándose gaseosa en una máquina expendedora. Era nuestro protagonista, que se encontraba bastante cansado, y cuando voltea en dirección a otro lugar, allí estaba Jeona pasando a su lado. Sin embargo, vemos que le lanza una mirada de desprecio. Nuestro prota, sin embargo, solo le devuelve la mirada con indiferencia, y cuando lo ve alejarse se pregunta si podría ser que a pesar de que él había escrito sobre ella, su personalidad no era tan agradable. ¿Es entonces que debería probar su personalidad?, se pregunta él, y a continuación, vemos que la llama por su nombre, haciendo que ella voltee hacia él. De inmediato, lo que hace es lanzarle una gaseosa. Jeona, por instinto, toma la bebida en sus manos, pero de inmediato le pregunta si acaso quería una pelea. Nuestro protagonista le parece curioso. Le pregunta qué quería decir con una pelea. Pues en la última sesión tuvieron todos ellos que cargar con él, y se le está dando para que espera que se lleven bien todos ellos. Pero por dentro nuestro prota piensa que eso era una simple prueba. Si ser indulgente con los extra fue suficiente para ganar 40 SP. ¿Cuánto SP ganaría si tenía una conversación con un miembro del cast principal? Vemos que Jeona lo que hace es decirle que estaba bien y debería tomar la bebida él mismo. Así que vemos que se la devuelve. Y luego Jeona le dice que no le hable tan casualmente sin su permiso. Esa era su primera advertencia. Nuestro prota, mientras tanto, se queda con la bebida en la mano, aunque parece estar sonriendo mientras ella se va. Ella parecía bastante estricta mientras se estaba retirando de allí, pero nota algo de repente. El peso de su mochila se sentía diferente. Cuando de repente toma su mochila para abrirla, vemos que nuestro protagonista secretamente había puesto una lata allí, sin que ella se dé cuenta. Ella de repente entra en cólera al ver que se la habían colado, pero luego se queda un poco pensativa, pensando que podría tomarla. Después de todo, no había nada malo en ello. Y mientras tanto nuestro prota se queda observándola de lejos, y empieza a recordar que Jeona amaba la comida chatarra como el refresco, ramen y hamburguesas, pero debido a su reputación, era incapaz de comprarse eso por su cuenta. Ese fue el ajuste del personaje que él había escrito para ella. Nuestro prota piensa que si incluso intentó mover el ajuste de personaje que nadie sabe, si termina en una conversación corta, no ganaría mucho SP. Y por supuesto, tenía que colarse en la historia principal. Al parecer, solo había ganado 4 de SP con dicha conversación. Vemos que tal vez eso significa que la siguiente parte de la historia en empezar era esa, el ataque Jin en el Museo Nacional de Armas. ¿Qué es un Jin? La gente que hizo un contrato con el diablo. Los Jins que intercambian sus almas por gran poder se han vuelto las manos del trabajo del diablo que se ha esparcido. Este incidente ocurre con la motivación de asesinato de cierto individuo en el Museo Nacional de Armas. Sin embargo, los Jins son frustrados por el cast principal, que coincidentemente estaba allí viendo las exhibiciones. El protagonista, Kim Soo-ho, gana el interés de algunos del cast principal debido a este episodio. Y no solo del cast principal, Kim Soo-ho y Chae Na-yoon aparecen, sino que también todavía está cerca del comienzo, los Jin ni siquiera eran tan peligrosos. Es entonces que nuestro prota aprovecha y piensa que podría quizás meterse en ese episodio. Sin embargo, por ahora pensaba en que necesitaba un método para entrar en el museo, y vemos que de repente
En medio de sus cavilaciones, un soldado le habla y llamándole la atención, pues las clases habían terminado y él debería regresar a su habitación. De inmediato nuestro protagonista se pide disculpas y regresa cogiendo su laptop. Sin embargo, antes de que la cierre, vemos que algo había aparecido en su pantalla. Al parecer, un mensaje en medio de borrones, como si hubiera un error en el sistema. Y hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con la historia, pueden hacerlo a partir del capítulo 9. Yo soy Jiraiya Sama. Nos vemos pronto. Chao.